Estamos en el segundo domingo de Adviento. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, todas las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza están escritas, para que por la perseverancia y la consolación que dan las Escrituras tengamos esperanza. El Dios de la perseverancia y del consuelo os dé a sentir una misma cosa entre vosotros conforme a Jesucristo, para que unánimes a una glorifiquéis a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como Cristo os recibió para gloria de Dios. Yo os digo que Jesucristo fue el ministro de la circuncisión, por la veracidad de Dios, cumpliendo lo prometido a los padres. Mas también los gentiles deben glorificar a Dios por su misericordia, según está escrito: por esto te alabaré, Señor, entre las naciones, y cantaré a tu nombre. Y en otro lugar: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todas las gentes, y ensalzadle todos los pueblos. Y asimismo Isaías dice: brotará el vástago de Jesé, y el que se levanta para gobernar las naciones. En él esperarán las gentes. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y de paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Continuación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al oír Juan desde la cárcel las obras de Cristo, envió 2 de sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir, o debemos esperar a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Se anuncia el Evangelio a los pobres. Y bienaventurado el que no se escandalice en mí. Luego que se fueron estos, comenzó Jesús a hablar de Juan al pueblo. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿Qué salisteis a ver? ¿A un hombre vestido con ropas delicadas? Los que visten finos vestidos están en las casas de los reyes. ¿Qué salisteis a ver? ¿Un profeta? Ciertamente, y uno más que profeta. Él es de quien está escrito: he aquí que envío mi ángel ante tu faz, para que prepare tu camino ante ti. Recuerdo que esta semana es la fiesta de la Inmaculada Concepción, el día 8, así que no olviden ese día, santificar ese día de alguna manera especial a Nuestra Señora. Ahorita estamos diciendo la novena a la Inmaculada Concepción, como es costumbre en la Fraternidad San Pío X, y se puede decir la oración como los años pasados, la misma, la oración de San Pío X a la Inmaculada Concepción, que está en el Manual del Ejercitante, la página 160, y se dice esa oración más las 3 jaculatorias: oh María concebida sin la mancha del pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos, 3 veces. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado. Estimados hermanos, hemos oído cómo nuestro Señor hace el elogio de San Juan Bautista, porque él fue el precursor, el que preparó en ese momento al pueblo judío a la venida del Mesías, con la conversión, penitencia, oración, y en ese sentido fue por el cual todos hemos creído, como dice la Escritura: por él hemos creído todos, porque él fue el que nos señaló, nos indicó dónde estaba el Mesías. Por eso San Juan Bautista es un grandísimo santo,
y debemos invocarlo especialmente para que nos ayude a preparar los caminos de Dios, ¿verdad? Como él decía, yo soy la voz que clama en el desierto, preparad las vías del Señor. Esa es la función, la misión de San Juan Bautista, y es necesario preparar esas vías, porque no hay, para que el Mesías llegue, pues hay que abrirle el camino, hay que quitar los obstáculos, para que Dios venga a nuestras almas, para que nosotros lo podamos recibir, para que nosotros lo podamos reconocer. Se necesitan unas cosas que precedan esta venida de Dios, una preparación, y esa situación, esas condiciones para que Dios venga, para que podamos reconocerlo y para que podamos creer en Él, pues esas condiciones son muy importantes, ¿verdad? Porque hay gente que si no tiene un mínimo de noción de Dios o del Mesías, pues entonces ¿cómo lo va a esperar? ¿Cómo lo va a desear? ¿Cómo lo va a buscar? Entonces es necesario tener esos aspectos que nos predisponen a que Dios venga a nuestras almas. En este tiempo de Adviento estamos esperando pues la venida del Mesías, el día de Navidad, ¿verdad? Pero eso es algo que se repite a lo largo de nuestra vida. O sea, nosotros no es suficiente que ya reconozcamos a nuestro Señor como nuestro Dios, pero hay que reconocer dónde está todo lo que Él nos quiere decir, reconocer cuál es su voluntad, reconocer cuál es su iglesia, reconocer cómo es su iglesia. Entonces, para poder acceder a todo eso, pues se necesita unas cosas que preceden, una preparación. Y así en la teología, cuando se estudia la teología nos dice que hay ciertas preámbulos de la fe. Los preámbulos de la fe es eso que hace posible que podamos creer, ¿verdad? Por ejemplo, un muerto no puede creer porque pues no tiene la posibilidad ni siquiera de pensar. Entonces, también se necesita eso, ¿verdad? Entonces se necesita que las personas tengan un mínimo de razón, un mínimo de entendimiento, ¿verdad? Los que están están dementes, pues no pueden creer porque no tienen uso de razón, tampoco, ¿verdad? Y como vimos en una sociedad en la cual se hace el culto de lo irracional, de las cosas tontas, de las cosas necias, entonces hay muchas personas que están cerradas porque no usan la razón, porque no tienen el uso de la razón, o por lo menos lo tienen muy disminuido por tantas cosas malas que deforman la razón que hoy hay en el mundo. Y todo eso indispone a las almas para recibir a Dios. Sí, no todo es una cuestión de buena voluntad, todo una cuestión de corazón, sino también de razón, de razonamiento. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer dónde está la verdadera iglesia? ¿Dónde está el verdadero Dios? Pues hay que ver, nuestra razón nos ayuda y Dios nos la dio para eso, ¿verdad? Una persona que pongamos está lejos de la iglesia y no sabe, pero si esta persona razona un poquito y tiene ese deseo, Dios la va a ayudar y ella va a encontrar la verdad. El deseo de la verdad es muy importante. Dios apoya a aquellas personas que tienen un deseo de la verdad, que la buscan. Entonces hay ciertas
cosas que hoy hay en el mundo que hacen que la gente tenga mucha dificultad a creer, ¿verdad? Porque hay una cierta cultura liberal que ha hecho que solo se cree en lo natural y que no hay posibilidad para lo sobrenatural. O sea, por principio, esa cultura liberal que lleva al ateísmo suprime todo lo que no es del orden natural y lo niega por principio. Así que si, por ejemplo, pasa un milagro, pasa una cosa extraordinaria, una obra de Dios, ellos dicen que no es cierto, que eso es un fenómeno natural y que se tiene que explicar forzosamente por leyes naturales y que no hay otra explicación, porque se niega a priori que pueda haber la posibilidad de que Dios exista o que el mundo sobrenatural tenga una incidencia en este mundo y que Dios pueda suspender las leyes de la naturaleza, lo cual la naturaleza es incapaz, ¿verdad? La ley es suspender las leyes de la naturaleza, solo Dios tiene ese poder. Entonces cuando el milagro es cuando se suspenden las leyes de la naturaleza, que la naturaleza no puede dar razón de algo, ¿verdad? No hay que confundir que ciertos fenómenos de la naturaleza que son difíciles de explicar, que no son de la naturaleza, eso es natural, pero hay cosas que la naturaleza no puede hacer porque está fuera de su alcance, y ahí está el milagro. Entonces solo se explica por algo superior que está arriba de la naturaleza, por eso se dice sobrenatural, sobre lo natural, y eso es Dios, ¿verdad? Pero hoy ese espíritu naturalista, ese espíritu incrédulo, llegan hasta lo irracional para negar lo sobrenatural, ¿verdad? Entonces poco importa que el milagro sea una prueba, porque el milagro es una prueba de la acción de Dios, pero ellos aunque sea evidente lo niegan y dicen no, es que debe haber una explicación, y se quedan así. Pero no la hay, esa explicación no la puede haber, no puede existir, porque la naturaleza es incapaz de hacer ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, resucitar un muerto, darle la vida a un muerto, pues eso es un milagro, solo Dios lo puede hacer. O bien hay gente que yo supe de un caso, por ejemplo en Suiza, de un niño que estaba ciego, que no podía ver, y se curó. Ese niño tuvo una gracia de Dios, se fueron a rezar pero aunque se haya curado ese niño, los papás no creyeron, porque les pareció que, no sé, quién sabe qué pensarían, pero no les pareció que tenían que convertirse después de esa gracia que Dios les había hecho, y simplemente siguieron su vida como si no pasó nada. Esa es la dureza de corazón del hombre moderno, que se ha vuelto incrédulo por principio, ¿verdad? Entonces el espíritu racional nos dice que cuando una cosa no se explica por las fuerzas de la naturaleza, tiene que haber algo superior. Eso es espíritu racional, es completamente racional, no es una invención, no es una imaginación, es algo concreto. Así que hay otras gracias que Dios ha dado al mundo, por ejemplo las virtudes cristianas, la santidad, los santos, no se explican por la fuerza de la naturaleza. La virtud cristiana no puede ser obra de la naturaleza, porque la naturaleza no tiene la fuerza para hacer las virtudes como de una manera tan perfecta. La naturaleza sabemos que está dañada por el pecado original,
y que tiene muchos problemas, muchos defectos, muchas malas inclinaciones, y que el hombre tiene esa tendencia al mal y que es muy difícil que él supere eso. E incluso no es imposible que desde el punto de vista natural pueda haber una persona que sea realmente un santo, porque la naturaleza no puede llegar a la santidad. Visto el estado actual del mundo y de las cosas, el hombre pues es incapaz de llegar a la santidad por sus fuerzas naturales. Entonces, en los primeros siglos había personas que se convertían cuando veían, por ejemplo, a ciertos santos, a ciertas personas cristianas que daban el buen ejemplo y que eran unas personas muy virtuosas, y había paganos que se convertían y decían, no, es que esto tiene que ser algo superior, porque la naturaleza no es capaz por sí misma de hacer algo así. Entonces ellos obraban de una manera muy racional, completamente coherente, y se convertían. Pero claro que sí, es una razón suficiente para creer en la verdad de Dios y en la verdad de la Iglesia. Pero hoy el hombre se ha vuelto incrédulo por principio, y así que por más que vean o que oigan, lo niegan, ¿verdad? Esa incredulidad que existe en el aire de esta sociedad es algo espantoso. Pero entonces ahí se pone como una pantalla, como un obstáculo para que la luz de Dios no pase, para que la gracia de Dios no pase. Pero eso no es inocente, es un pecado, es culpable esa ceguedad, esa necedad de la gente, de la incredulidad del hombre moderno, que se ha hecho gracias a una deformación que viene del liberalismo que solo reconoce las cosas naturales, que solo reconoce la razón humana y que excluye a priori que pueda haber otra realidad superior. Entonces lo más sencillo para ellos es simplemente negar siempre que se presente alguna razón para creer, y dicen que eso si no se explica por la razón, no existe, no es real, ¿verdad? Pero es muy razonable creer en Dios, porque la naturaleza por sí misma nos explica, no puede ser razón de todo lo que vemos, de todo lo que es. La naturaleza tiene que tener una causa, una razón de ser, y esa causa no está en la misma naturaleza. Es falso, la naturaleza no da razón de por qué existe. Y eso volviendo subiendo pues en el orden de las causas, pues uno llega a Dios, ¿verdad? Uno dice, no, es que tiene que haber un ser superior, viendo la belleza de la naturaleza, todas las cosas que hay en el mundo, la perfección del universo. Uno debe decir, bueno, es que aquí todo esto no es posible sin Dios. Entonces Dios existe. No es algo puramente personal, como hoy se quiere hacer creer, que las personas que tienen fe es una cuestión puramente subjetiva y no tiene nada de objetivo, de realista. Y entonces se ha hecho creer a la gente, y la gente se ha dejado engañar de una manera culpable, porque eso es evidente. Yo puedo ver algo y decir que no existe, pero no estoy excusado por eso. Y como todo el mundo hace eso, pues mucha gente sigue esa mentalidad. Por eso viven como si Dios no existe, y lo cual es un insulto a Dios, es una ofensa a Dios. Esa actitud constante de la gente de vivir como si Dios no existe, como si la religión que Jesucristo fundó no existe, ¿verdad? Y la han difamado tanto porque quieren a fuerzas confundir los defectos de los malos cristianos, y dicen que eso es la iglesia, pero no.
La iglesia justamente está hecha contra todos los pecados, contra todos los desórdenes. Esa es la esencia de la iglesia. Que haya malos cristianos que son infieles no quiere decir que la iglesia sea eso. Pero la mala voluntad de los enemigos de Dios y la apatía, la necedad de los cristianos hacen que ellos crean esas mentiras. O incluso cuando el Papa hace discursos pidiendo perdón, que en nombre de la iglesia, de ciertos abusos que a veces ni siquiera existieron, pero poniendo el caso de que hubiera algo de cierto, no se le puede atribuir a la iglesia los pecados de los malos cristianos, o incluso de algunos ministros de Dios, que en la medida que han hecho algún desorden o algún pecado, no representan a la iglesia. Entonces, cuando dicen la iglesia tiene que pedir disculpas, no, la iglesia nunca puede pedir disculpas porque es santa. Cuando se dice que la iglesia es santa, eso es de fe, es que la iglesia no tiene mancha, no puede ser culpable de nada. Y los defectos de los cristianos, pues justamente la iglesia está ahí para tratar de ayudarlos a corregirlos. Pero no es la iglesia la responsable de los pecados de los cristianos. Justamente la iglesia está ahí como una medicina para tratar de hacerlos superar todos esos problemas, pero eso no pertenece a la iglesia, no forma parte de la iglesia como tal, ¿verdad? Es como un hospital. No se puede culpar al hospital de que haya enfermos en el hospital y de que haya enfermedades en el hospital. No, el hospital está ahí para tratar de ayudarlos, aunque el hospital esté lleno de enfermos. Pero no se puede decir que el hospital es algo malo porque hay enfermos en el hospital. Bueno, la iglesia es un gran hospital que Dios hizo para tratar de curar a los hombres de sus pecados, de sus defectos, pero quienes son malos enfermos y quienes son mejores enfermos, y de todos modos están enfermos y estamos enfermos, pero la iglesia nos salva, es la iglesia que nos salva, que nos ayuda. Pero los que son enemigos de la iglesia en su mala voluntad solo quieren a fuerzas atribuirle a la iglesia lo que la iglesia misma trata de curar, lo que la iglesia misma, para lo cual está hecha, para curar a los enfermos espirituales, y para eso vino Jesucristo. Jesucristo no aprobó el pecado de la Magdalena, pero sí se acercó a ella para convertirla. Jesucristo no aprobó los pecados de San Pablo, pero sí se acercó a él para ayudarlo, convertirlo. Y así, en la vida de Jesús hay muchos pecadores que después fueron buenos cristianos, pero Jesús estaba ahí para ayudarlos. Entonces, es la iglesia que nos salva, es la iglesia que nos santifica, y en la medida que estamos unidos a la iglesia, en esa medida pues somos mejores. Entonces la iglesia no debe disculparse, pedir perdón de los errores de algunos malos cristianos. Pero hay cosas que le atribuyen a la iglesia como algo malo y en realidad es algo bueno. Pero es la mala voluntad y la ceguedad de esas personas que no quieren creer. Entonces, para poder creer necesitamos todas esas cosas prealables que son necesarias, tener una razón ordenada, porque hay personas que ya no saben razonar, que se guían en sus juicios por la voluntad, por los sentimientos, por pasiones, por prejuicios, ¿verdad? Hoy sabemos cuántos prejuicios hay en la gente respecto a las verdades de Dios. Los enemigos de Dios han sembrado cizaña a todos los niveles, y hasta los cristianos están afectados de esa incredulidad, pero cuando nosotros decimos yo creo,
No estamos diciendo yo creo en los hombres o en los cristianos, no, yo creo en Dios. Y la iglesia es un vehículo de esa enseñanza de Dios. Entonces, la fe es respecto a la palabra de Dios, no respecto a las personas o a los hechos puramente humanos. Entonces hay que saber entender qué es la fe, que es necesaria para acceder a todo el mundo sobrenatural, para acceder a todos los bienes de la iglesia. Necesitamos la fe. Si yo no tengo la fe, no puedo confesarme, no puedo comulgar, no puedo ir a misa, no puedo ni siquiera ser bautizado. Y también ni siquiera puedo obedecer a los superiores, ¿verdad? Porque hoy la fe ha sido vaciada de su contenido. Y se dice que hoy para ser católico pues hay que estar con el Papa, pero incluso para estar con el Papa hay que tener la fe, porque ¿por qué yo debo obedecer al Papa? ¿Por qué yo debo creer en lo que él dice? Pues porque Jesucristo lo dijo, Jesucristo le dio esa autoridad. Pero si el Papa se rebela contra su misión, entonces yo no puedo obedecerlo. Eso es claro, es evidente. Si el Papa ya está contradiciendo lo que Jesucristo dice, lo que Jesucristo dijo, pues es un rebelde, está rebelado contra aquel que le dio la autoridad que él tiene, y en ese sentido no lo podemos obedecer, como San Pablo no obedeció a San Pedro cuando San Pedro empezó. Eso está en el Nuevo Testamento, que a momento dado San Pedro comenzó a hacer algunas actitudes un poquito de compromiso con los judaizantes. No era tan grave, pero era una actitud que era peligrosa, y San Pablo lo reprendió públicamente. Pero como San Pedro era humilde, él aceptó esa corrección de San Pablo. Era un papa, San Pedro era papa, pero no puede haber casos. En general, en la historia los papas fueron pues el criterio de nuestra religión, pero puede haber casos excepcionales en que hubo unas desviaciones. Entonces vinieron los santos que vinieron a corregir eso, por ejemplo el tiempo de San Atanasio, y en nuestra época pues también Dios nos envió a Monseñor Lefebvre, que vino un poquito a poner a llamarle la atención al Papa, porque estaban desviando la iglesia hacia el modernismo. Y con todo respeto, Monseñor Lefebvre nunca faltó al respeto al Papa, pero sí le hizo saber que estaba mal, ¿verdad? Y él hasta en una ocasión estuvo con el Papa Pablo VI, y Pablo VI le reprochó que él quería tomar su lugar. Es una actitud de mucha soberbia de Papa Pablo VI. Monseñor no iba en ese plan de ocupar el lugar del Papa, de hacerse Papa. Él iba en un plan de una corrección fraterna, porque él era obispo, como el Papa es el obispo de Roma. Bueno, pues Monseñor era obispo también, y le hizo ver las verdades con todo respeto. Monseñor nunca insultaba a la gente ni decía groserías, fue malentendido, dijeron muchas mentiras sobre él, pero él no era la persona que aparece en los periódicos como una persona dura, como una persona fanática. Era una persona muy dulce, muy amable y muy comprensiva. Entonces, esa mentalidad soberbia se ha introducido después en la fraternidad, y hoy vemos que hay mucho despotismo, desgraciadamente, de la parte de los superiores, y imponen cosas que no podrían imponer.
Entonces, para poder acercarnos a Jesucristo, pues debemos hacer como San Juan Bautista, escuchar a San Juan Bautista, el ejemplo de San Juan Bautista, y tener esa buena voluntad, porque hay personas que saben las cosas y que tienen, no es que no sepan, pero no creen porque no tienen buena voluntad. Esa buena voluntad es muy importante también. Es que la voluntad, cuando conoce la verdad, tiene que someterse. Hay personas que saben, pero no quieren aceptar. Entonces, ahí no es un problema de que no entiendan, de que no sepan, de que no tengan la razón para comprender, la inteligencia para entender, pero ahí el problema es la voluntad, que no quieren aceptar, reconocer. Muchos no quieren reconocer a Dios porque eso les quitaría su comodidad, tendrían que renunciar a ciertas cosas, o por ejemplo a los bienes mal adquiridos, o a la reparación que hay que hacer. Hay personas que quieren confesarse, quieren recibir los sacramentos, pero no quieren reparar los daños que han hecho. Hay que saber que eso obliga, si alguien ha robado, tiene que restituir, como lo hizo cuando nuestro Señor, con el publicano que se convirtió y que dijo: yo voy a regresar todo lo que he robado, ¿verdad? Esa era una verdadera conversión. Pero hay personas que dicen que se han convertido y no reparan los daños que han hecho. Y si no se repara, uno permanece en el pecado mortal, aunque se confiese, aunque comulgue, esa persona está en pecado mortal, porque no ha reparado el daño hecho. Y el daño lo puede ser lo que se ha robado, porque hay mucha gente que roba y después se hace como si nunca robó y no regresa lo que ha robado. O mucha gente que ha difamado al prójimo, que ha dicho cosas falsas y graves del prójimo. Normalmente debe reparar ese daño diciéndole a la gente a la cual mintió que eso que había dicho no era cierto. Y si no repara ese daño, esa persona, por más que se confiese, por más que comulgue, sigue en el pecado mortal, y lo que está haciendo son nuevos sacrilegios cada vez, y Dios no le perdona, aunque ella crea que Dios le perdona. Así que es muy importante restituir el daño. Si uno tiene la posibilidad, pues puede haber casos que ya es imposible, pero mientras se pueda, y que no se excusen los que pueden, porque algunos pueden y encuentran todo género de excusas para decir que no pueden, pero en realidad es cobardía y es maña para hacer lo que ellos quieren. Entonces quieren, por un lado, gozar de lo que han hecho injustamente, y por otro lado estar bien con Dios, pero es que a Dios no se le puede engañar. Entonces no basta creer, hay que también tener la buena voluntad, porque si uno sabe la verdad y no la ejecuta, entonces es un hipócrita. Uno sabe lo que Dios nos dice y no hace su deber, no puede participar a Jesucristo, no puede participar a la vida eterna. Así que no hay que engañarse. Ese problema de voluntad, esa coherencia que es necesaria entre lo que creemos y lo que hacemos, si no hay esa coherencia, entonces tampoco hay salvación. No se salvarán aquellos que no hicieron lo que Jesucristo dijo, ¿verdad? Entonces parece que es San Pablo que decía: muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré a partir de tus obras tu fe. Es decir, que hay personas que dicen que creen pero no tienen obras, pero es que esa fe o no existe, o es muy débil,
muy dañada. Así que debemos pensar que las obras son necesarias, ¿verdad? Muchos católicos muy pasivos que creen que la vida cristiana consiste solo en ciertos aspectos de la vida cristiana, que son buenos, que son legítimos, ¿verdad? O sea, no es suficiente rezar, no es suficiente no hacer daño al prójimo, no es suficiente. Hay cosas que Dios nos pide y que debemos hacer, y que si no las hacemos, pues pecamos. Entonces, eso llaman pecados de omisión. Hay personas que nunca consideran los pecados de omisión. Cuando se confiesan, nomás dicen, es que lo que hicieron de mal, pero no dicen lo que no hicieron de bien. Porque eso también puede ser incluso pecado mortal. Una persona se puede condenar porque no hizo ciertas cosas. Los deberes de los padres, los deberes de los hijos, los deberes de los... A ver, no basta decir, es que yo no hice nada malo. ¿Qué es lo que no hice? Porque Dios me pide hacer cosas, ¿verdad? Entonces, esa mentalidad de muchos cristianos perezosos que esperan que todo venga solo. Entonces, no, la vida cristiana también es, como decía Jesucristo, el reino de Dios sufre violencia y son los violentos los que lo conquistan. ¿Qué quiere decir esa violencia? Pues los que luchan, los que se hacen violencia a sí mismos, a sus pasiones, y los que hacen esfuerzos, y los que están constantemente viendo qué pueden hacer por Dios, por el prójimo. Esos son los violentos que se vencen a sí mismos. No se trata de ser violentos con los demás, no es eso. La violencia es vencer a nuestras pasiones, nuestro egoísmo, y hacer esfuerzos, no nada más no hacer el mal. O sea, no es suficiente no hacer el mal, porque el bien hay que hacerlo y obliga. Entonces, esos católicos pasivos que abundan, y por eso el mundo se degrada y se degrada. La sociedad cristiana siempre ha ido de mal en peor. Ese fenómeno pues ya tiene como más de 2 siglos después del tiempo del liberalismo, y los católicos siempre están esperando a que Dios haga algo. Y no, San Ignacio decía, hay que hacer todo como si todo dependiera de nosotros, pero hay que esperarlo todo como si todo dependiera de Dios. Pero nosotros debemos actuar como si todo dependiera de nosotros. Y también San Ignacio dice, la caridad debe ser más puesta en las obras que en las palabras. O sea, hay muchas personas que tienen en su boca la palabra caridad, pero no tienen obras. Entonces San Ignacio decía, no, la caridad está más en las obras que en las palabras, más en las obras que en los pensamientos, que en los deseos, incluso que en las oraciones. Jesús dijo, no es el que dice Señor, Señor que se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Eso es bastante claro, pero ahí está la ceguedad de los cristianos, que está ahí para olvidar eso. Es evidente, Jesucristo dijo eso. No es el que dice Señor, Señor el que se salvará, sino el que hace la voluntad de mi Padre, el que la hace, ¿verdad? Entonces hay que moverse, hay que hacer algo para salvar a la iglesia, para salvar la tradición, para ayudar a los pocos sacerdotes que resisten hoy en el mundo. Hay personas que solo van a misa, pero no ayudan al sacerdote. Eso sí, lo critican por atrás, por la espalda, y eso es muy culpable, porque ahorita lo que Dios nos pide es salvar la iglesia, lo poco que queda de la iglesia. Entonces esa dureza de corazón
de estar viendo cómo están las cosas, y esos cristianos siguen en su apatía habitual y creen que porque van a misa ya están haciéndole un favor al sacerdote, pero a veces son más estorbo que ayuda. Entonces el sacerdote tiene paciencia, pero no es una situación normal. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en la situación actual? Hay personas que quieren ser como amigos del sacerdote, pero el sacerdote no es amigo de nadie, porque es una persona pública, es un ministro de Dios, no es amigo de los fieles. Y hay personas que creen que porque lo invitan quieren invitarlo al sacerdote y ya le están haciendo un gran favor de invitarlo a comer, pero no, es que el sacerdote no está para eso. El sacerdote representa a Dios, es autoridad el sacerdote. Pero hay personas que lo tratan como si fuera un amigo, se quieren igualar al sacerdote, le quieren imponer sus puntos de vista. Y el sacerdote a veces toma en cuenta algunos pareceres de los fieles, no está mal eso, pero debe guardar su libertad, y eso, que tampoco los fieles deben servirse de alguna manera para presionarlo a tomar decisiones. Eso es incorrecto. La única cosa que los fieles pueden hacer es cuando un sacerdote se aleja de la fe y que está corrompiendo a los fieles, ahí los fieles sí pueden defenderse, porque es algo, en ese dominio no hay compromiso, no puede haber compromiso. Pero en otras cosas los fieles deben guardar todo el respeto que le deben al sacerdote, y no consideren, los fieles tienen más necesidad del sacerdote que el sacerdote de los fieles, porque el sacerdote es más rico porque tiene a Dios, porque les da los sacramentos, porque les da la gracia, pues es mucho más que cuando un fiel le hace un pequeño favor a un sacerdote. Los favores materiales no se pueden equiparar a las gracias espirituales, así que el sacerdote hace mucho más por los fieles que lo que los fieles pueden hacer por el sacerdote. Deben guardarle respeto y apoyarlo, ese es su deber. Entonces, en una situación como vivimos hoy, Dios nos pedirá cuentas, que hoy que la iglesia está en crisis, ¿qué hicimos por la iglesia? ¿Qué hicimos? Todos los cristianos fieles, sacerdotes, pues hay sacerdotes que por guardar su posición, su comodidad, pues se comprometen con el mal, se comprometen con los que está pasando en la iglesia, y por esa comodidad, que no quieren perder su estatus, y entonces hacen compromisos, y poco a poco el demonio se los va llevando hasta el infierno. Entonces hay que saber decir no, y a un cierto punto uno no se puede callar. El sacerdote, su misión es de enseñar la verdad y guiar, decirle a los fieles, orientar a los fieles al bien, pero también denunciar lo que pone en peligro el alma de los fieles. Es su deber. Por eso es incomprensible que haya pastores que siempre guardan silencio, y guardan silencio en esto, y guardan silencio en aquello, y guardan silencio en todo, y finalmente son esos mercenarios que Jesucristo denuncia muy claramente en el Evangelio. El Evangelio ya está todo dicho, pero está tan evidente, pero la gente no lo considera, nada más lo tienen ahí, pero no lo consideran. Hay cosas que son tan evidentes que hay personas que pueden negar que existe el sol, porque nunca levantan los ojos para ver al sol, pero está siempre el sol arriba de sus cabezas. Y esa es la ceguedad, se llama ceguedad. Entonces, para recibir a Jesucristo no basta saber que Él es Jesucristo, no basta creer, hay que prepararse a recibirlo, y eso se llama conversión. Entonces, si no tenemos las obras que Dios nos pide,
cuando Jesucristo venga no lo vamos a reconocer. Así pasó con los judíos que tenían la fe. Eso de los fariseos tenían la fe, tenían las obras incluso, pero no tenía el espíritu de las obras tampoco. Así que nuestra salvación es algo delicado, es algo difícil, y aquellos que no quieren, no se preocupan, no se inquietan para saber cómo hay que salvarse y qué es lo que nos puede perder, pues están en gran peligro, porque nuestra religión no es simplemente creer, no es simplemente rezar, e incluso no es simplemente obrar, sino hay que obrar por un espíritu cristiano. Así que cuando yo hago algo, debo hacerlo inspirado en la verdadera fe y en la verdadera caridad. Claro que en todas las demás virtudes, pero sobre todo en estas dos virtudes que son como el eje en el cual se mueven todas las demás virtudes. Entonces, cuando yo digo fe y caridad, yo estoy hablando de todas las virtudes. Pero estas dos virtudes son como fundamentales y dan la pauta a las otras virtudes. Por eso es muy importante entender qué es creer, qué es nuestra fe. Así que hay que tratar de barrer nuestra casa. Y de eso se trata el tiempo de Adviento, de quitar la basura que hay en nuestras almas, de eso que pone obstáculo a que Jesucristo venga a nuestra casa, hacer rectos las vías, aplanar los senderos, de todos esos obstáculos que pueden hacer que Jesucristo no llegue a nuestro corazón, ¿verdad? Cuidado con los pecados de omisión, que los católicos liberales están acostumbrados, están endurecidos, están cegados en los pecados de omisión y ya no ven, ¿verdad? El católico liberal no sabe y detesta que le hablen del espíritu de cruz, de la cruz de Cristo, la cruz de la mortificación cristiana, de abnegarse, ¿verdad? De vivir la mortificación cristiana, de cambiar el alma profundamente, porque eso solo se puede hacer con aquellos que saben aceptar la cruz, ¿verdad? Entonces, los católicos quieren vivir la vida y quieren vivir en el mundo. Es típico del católico liberal, quiere estar al mismo tiempo, conciliar la fe y el mundo, y diciendo, es que no todo en el mundo es malo, así que hay que vivir la vida, hay que distraerse, hay que tomar las cosas que hacen los mundanos, que no son malas y que no son tan graves, pero ellos, esa cultura del confort, de la huida del sacrificio, del esfuerzo del combate cristiano, porque el combate cristiano exige un gran esfuerzo de no tener respeto humano, y el católico liberal es sobre todo eso, respeto humano en todas las cosas. Su vida está llena de respeto humano y por eso no hacen todo lo que debieran hacer. Lo hacen mal. El católico liberal es una persona que tiene mucho respeto humano y se visten como los mundanos y quieren tener las mismas cosas y sobre todo su comodidad, la cultura del confort, están que no les pidan esfuerzos, que no les hagan exigencias, porque se rebelan y son tremendos cuando se rebelan, porque no les deben tocar su comodidad. Entonces, cuidado, hay que tener humildad y si uno siguiera realmente la voluntad de Dios, no sería tan difícil, porque lo que Dios nos pide es siempre lo más racional,
es siempre lo más sencillo, pero es el hombre que complica las cosas y hace que finalmente sufre más, porque cuando una persona acepta su cruz es bendecida y es consolada y es fortificada, ¿verdad? Y así, sí, puede pasar. Hay gracias que Dios da a las personas que hacen su voluntad y que finalmente son felices. Y ese es el secreto, ¿verdad? Cuando uno acepta plenamente la voluntad de Dios, que conlleva la cruz, pero finalmente la cruz se vuelve dulce para aquellos que saben llevarla. Y es lo que vamos a pedir a Nuestra Señora. Nuestra Señora también es parte del tiempo de Adviento, porque ella es también la preparación a la venida de Cristo. Ella en su alma se preparó a la venida del Mesías y por eso llegó a ser Madre de Dios, porque Dios vio en ella una persona dócil a la gracia y una persona buena, y entonces la quiso asociar a su obra de salvación de las almas, y por eso la Virgen es nuestra Madre, la Madre de Jesús, porque ella supo vivir realmente el espíritu de Adviento, de esperar a recibir el Mesías, pero haciendo todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios espera de nosotros. Y no era una mundana, la Virgen María era una mujer modesta, y en la Biblia vemos que casi nunca hablaba, y era una mujer de su casa, no era una mujer feminista como hoy. Hay mujeres tradicionalistas que tienen un espíritu feminista, que dicen que no, pero sí, es eso. Quieren vivir su libertad, no quieren saber de obediencia, no reconocen bien la autoridad de su marido y están siempre con una actitud altanera. Esas mujeres no corresponden al espíritu de la Virgen María, y esas mujeres no atraen las bendiciones sobre los hogares, sobre los hijos, sobre las familias. Vamos a pedirle a Dios que nos dé realmente ese buen espíritu cristiano que es tan escaso, y por eso hay que buscarlo con más atención, más diligencia. Ave María Purísima, sin pecado.